Ya, amados. Bueno, el pasaje que va a dar inicio a esta enseñanza es uno que vimos la enseñanza anterior y como les dije recientemente, se encuentra en Gálatas capítulo 3, de los versículos 6 al 9. Como todos saben, ya hemos llegado al episodio 14 de los misterios de Dios. Episodio 14. Y el título de esta enseñanza le vamos a denominar con rosado el misterio de los gentiles, que vendría a ser ya el episodio 14 de esta serie. Interesante. Todavía nos queda largo camino por recorrer. Y cada vez esto se pone más interesante. La enseñanza anterior estuvimos haciendo un viaje por la vida de Abraham. Vimos varias facetas de la vida de Abraham donde destaca esencialmente la fe. En la fe de Abraham, lo que nos convocó en ese estudio número 3 sobre el misterio de la fe, donde ya dimos cierre a ese episodio. Y Abraham es el personaje que la Biblia, que el escritor del Nuevo Testamento, o uno de los escritores, Pablo, toma como referencia para hablar de la justificación por la fe, es decir, de declarar al hombre y a la mujer justos ante los ojos de Dios. Y nos toma en Abraham al principio de la Biblia para decir que esto es una promesa que viene desde casi los orígenes del ser humano. Y en esa enseñanza vimos hartas cosas interesantes. Primeramente varias experiencias de Abraham en el capítulo 15 de Génesis, en el capítulo 17. Vimos el tema de la circuncisión como señal del pacto, de que Abraham tuvo fe. Y luego acudimos a Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3 para ocupar estos dos textos donde el escritor constantemente habla de la justicia que es a través de la fe y no por obras. Y en Gálatas capítulo 3 de los versículos 6 al 9 dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Interesante lo que se aprecia en este verso de la Escritura, el que nos da el puntapié para iniciar la enseñanza del día de hoy, donde cita Génesis, capítulo 15, versículos 6 o 7, no recuerdo bien, donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue su mérito ante los ojos de Dios. Y la Escritura dice, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es interesante esto, porque esto es lo que nos acompaña de alguna manera todavía en esta enseñanza para entender el misterio de los gentiles. Porque, como hemos dicho ya repetidas ocasiones, en la antigüedad Dios llamó a Israel. Y en principio se creía que la descendencia que recibía esta promesa y esta herencia por medio del patriarca Abraham era su descendencia sanguínea en la carne, sus hijos, las 12 tribus de Israel y los patriarcas, Isaac y Jacob, solamente reservado para un pueblo, en una herencia sanguínea y de la carne, por genética podríamos decirlo. Pero el Nuevo Testamento viene a expandir y a decirnos que esto no es así, que detrás de cada una de estas palabras se escondían propósitos eternos de Dios para toda su creación. Y comienza diciendo, Abraham creyó. Sabed que también los que creen, los que son de la fe, son hijos de Abraham. Así que
para entrar a esas promesas no es por medio de que hayamos nacido en Israel o que nuestros descendientes sean judíos o hebreos. Lo que nos da acceso a estas promesas, primeramente, es la fe. Y para llegar a la fe, tenemos que arrepentirnos. Eso fue lo que nos dijo Deuteronomio 30. Le invito a que vea el episodio que compartí hoy en el grupo de WhatsApp, el episodio 12. Es una predicación que a mí personalmente me impacta, me enriquece mucho por lo que se tocó en esa enseñanza, y espero que usted la repase porque realmente Dios desea un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Dios y no remordimiento. Luego dice y anticipa esta jugada, y este es el verso interesante para enlazar a los gentiles. Los gentiles son todos los demás pueblos que no son judíos, todas las demás naciones. Los otros 190 y tantos países, bueno, independientes, porque sabemos que hay judíos y israelitas en todas las naciones, porque hoy en día se han mezclado todos. Dice Gálatas 3:8, y la escritura previendo, es decir, anticipando que Dios había de justificar por la fe ¿a quién? A los gentiles. Mire, imagínense, Dios está tratando con Abraham en el Génesis, y ya la Biblia nos está revelando en el Nuevo Testamento que Dios allí ya nos tenía en su corazón. De hecho, antes de eso, antes de crear el mundo, nos tenía en su corazón. Ya estábamos ahí. Pero Dios, previendo que había de justificar a todas las naciones por la fe, lo que hizo con Abraham fue darle a él de antemano esa buena noticia. De modo que nosotros, que tenemos fe, amén, somos bendecidos también con el creyente Abraham. Así que todo lo que Dios le promete a Abraham no es para Israel solamente, es para usted, si tiene fe. Amén. Y hay un versículo interesante. Estos textos de Gálatas 3, 4 son un poquito engorrosos, hay que entrar profundo en doctrina, pero quiero que leamos Gálatas 3:16 también. Este versículo es interesante, hermano. Quizá hoy no lo vamos a poder entender o no lo voy a poder exhortar completamente, pero este verso revela algo impactante. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Es decir, a Abraham se le prometió y a su descendencia, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase en plural, como si hablase de muchos, sino que habla de uno. ¿Cuál es ese uno? ¿A quién se refiere? Y a su simiente, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, dice que la simiente de la promesa, la persona que apuntaban todas las bendiciones, era Cristo. A él apuntaba todo este plan, a Jesucristo. Y eso lo vamos a entender hoy en mayor profundidad, porque mucha gente hoy se jacta de haber nacido en cierta tierra de Jerusalén o en sus provincias vecinas, de tener familiares, de guardar ciertas fiestas, de saber hablar hebreo, muchas cosas, pero en realidad lo que realmente importa y el propósito real de Dios era que de Abraham y de todo este linaje se trajera a una persona. Esa persona era Jesucristo. En él se iba a cumplir todas las promesas y todas las bendiciones. No porque usted naciera en esa tierra, porque tuviera descendencia. El propósito apuntaba a la persona de Jesucristo. Qué interesante esto, que hoy lo vamos a explicar con mayor amplitud para que usted me pueda entender mejor. Y dentro de todo este discurso de Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 4, también podemos añadir, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29,
algo que también nos sirve como apoyo para este estudio. Dice Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y mire ahora el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Más claro que el agua, hermano. Lo que nos da el acceso a todas las bendiciones, las promesas, la vida eterna, la redención, todo lo que se le prometió a Abraham en un inicio, no se obtiene por Abraham, se obtiene por Jesucristo. En lo que nosotros debemos imitar a Abraham es en la fe. Fue el primero en manifestar esa fe, que como bien dijo Manuel en una oración, Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero Abraham es el primer personaje que la Biblia revela como el patriarca o padre de la fe, por el cual Dios le llama, le declara justo. No había sido circuncidado, pertenecía a una tierra de Babilonia, de Mesopotamia, de Caldea. Qué interesante. No nació siendo hebreo ni judío. Era un gentil común y corriente como cualquier otro. Y esto es bien interesante si lo entendemos. Quizá muchos aquí no me van a entender este punto, pero aquí se abre un debate terrible con mucha gente que predica barbaridades hoy en día. Así que, amados, para ya no detenernos más en esta introducción y esencialmente observar que Cristo es quien nos hace heredero, que la fe es la que nos da acceso, esa es la base que yo necesito que usted entienda, y por eso hemos tomado el ejemplo de Abraham, porque la Escritura toma a esta persona como el ejemplo. Quiero que vayamos a investigar el misterio de los gentiles y tomaremos como plataforma inicial Efesios, que se encuentra después de Gálatas. Usaremos el libro de Efesios capítulo 3. Vamos al libro de Efesios y ahora entramos en calor. Ya. Vamos allá. Efesios capítulo 3 lleva por título, en más de alguna Biblia, el ministerio de Pablo a los gentiles. Pablo, el escritor que escribió mayor cantidad de epístolas y cartas en el Nuevo Testamento, tiene un llamado especial de parte de Dios. Es traer el evangelio a los que no son judíos. Ese es su ministerio y su llamado que recibió de parte de Dios. Y él expresa este llamado y este ministerio en Efesios capítulo 3. Un ministerio que le cuesta un alto precio. Voy a ir explicándolo. Leamos desde el versículo 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este pasaje puede parecer denso, pero lo vamos a simplificar bastante. Quiero que pongamos atención primeramente al versículo 6, porque el versículo 6 expresa gran parte de lo que significa el misterio de los gentiles. ¿Qué dice el versículo 6? Dice que los gentiles, es decir, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
acá hay 4 puntos. Lo primero de este llamado de Pablo a predicarnos a nosotros, a los griegos, a los romanos, a los sirios, a los fenicios, todas las provincias vecinas que no eran judías. Eso se enfocó Pablo, llevar el evangelio a los demás, a los que no eran judíos. Por tanto, también es para nosotros. Menciona 4 cosas. 1, dice que son herederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de Abraham, por medio de la fe, nosotros también tenemos entrada y acceso al pueblo de Dios. No es solo para los judíos. Por la fe nosotros también tenemos entrada. Somos herederos y participamos de lo mismo. Dice que somos copartícipes. ¿Qué significa que somos copartícipes? Que tiene parte juntamente con otros. ¿Con quién tenemos parte? Con los judíos, con Israel, que parecía ser el pueblo de Dios escogido y que hasta el día de hoy es tema de conflicto. Y qué interesante que vemos cómo en el Medio Oriente las noticias, los noticieros día a día anuncian los graves ataques en la franja de Gaza, en Jerusalén y en todo este territorio que calienta la atmósfera para avecinar un conflicto bélico mundial. Y cómo la Biblia está enlazada en este asunto. Y sobre eso podríamos hablar mucho, largo y extendido. Y ellos se sienten con un privilegio, se sienten como los escogidos y los demás somos bastardos, hermanos. No somos el pueblo de Dios, eso creen ellos. Porque este texto dice que misterio que no fue revelado antes, ahora dice es revelado por el Espíritu. Que nosotros sí también somos pueblo de Dios. ¿Quién nos dio acceso? Un judío en la sangre, Jesús. Pero que era judío en la sangre para cumplir con todos los pactos y las promesas que tenía este pueblo. Pero Dios no tiene linaje y descendencia porque Él no tiene principio de días. Solamente decidió venir en herencia de un cuerpo humano, de un trazo sanguíneo, de aquel pueblo. Pero eso no aprovecha en nada porque la promesa, estamos diciendo, no es porque hayan sido judíos, ni israelitas, ni nada de eso. Fue por la fe de Abraham. Y Abraham, antes no era un judío ni un israelita. Era un tipo que venía saliendo de Mesopotamia, de la Torre de Babel, una tierra llena de pecado y de rebeldía. Y Dios lo toma y le dice, sal a la tierra prometida, te voy a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que hoy es Jerusalén. Y tus hijos van a ser la descendencia. ¿Quiénes son los hijos de Abraham o los que participan? Nosotros. ¿Entienda eso? Amén. No le hace partícipe del reino de Dios el que usted sea de un linaje o de que pertenezca a un pueblo. Lo que le hace hijo de Dios es lo que está en su corazón. Ese era el plan y propósito eterno de Dios. Los gentiles somos herederos, somos miembros del mismo cuerpo, somos partícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿Y el Evangelio en quién se reveló? En Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Todo lo que Él hizo, los milagros, las sanidades, su muerte, su resurrección, su ascensión. Increíble como muchas veces hemos recordado una afirmación del Papa Francisco. No sabe por qué Jesucristo fue muerto. El alcahuete le dijo. Amén. Así es. Un teólogo que está en ese lugar, en esa posición, no sabe por qué Jesucristo murió. Ya hasta cualquier ignorante, un futbolista, un cantante que se convierte, sabe por qué murió Cristo. Por sus pecados, pues. Y la entidad mayor de la Iglesia Católica no lo sabe. Terrible. Así que, hermanos, es por Jesucristo, es por la fe que tenemos acceso al plan de salvación que en un principio no nos había sido dado a nosotros. Dios se lo manifestó en un orden, en Israel primeramente, y en Jesucristo estaba el cumplimiento total. En este verso de Efesios, Pablo comienza diciendo en el versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. ¿Por qué Pablo está prisionero, hermanos? Por predicar el Evangelio. Porque los judíos crujían dientes y querían matarlo en cada ciudad por decir que nosotros también merecíamos entrar al reino y participar de estas promesas. Y los judíos decían, no, mátenlo. Blasfema. Enseña otro evangelio. Hay que obedecer los mandamientos, hay que obedecer la ley de Dios, hay que guardar los ritos.
No, decía Pablo, es solo por la fe. ¿O no acaso no habéis escudriñado las Escrituras? ¿Qué pasó con el primer mártir de la iglesia, Esteban? Ante lleno de judíos les empezó a recitar todo el Antiguo Testamento completo, por profeta, rey por rey. Y les dijo, duros de corazón, incircuncisos. No han entendido nada. Ustedes sirven a Satanás. No aguantaron más y lo apiedraron y lo mataron. Cuando dijo, he aquí veo el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Ha blasfemado, mátenlo. Y allí atrásito, allí estaba Pablo mirando cómo lo tiraban piedra y lo mataban. Pablo, el que escribe esto, fue testigo del primer mártir. Sí, señor. Por eso Pablo dice, yo que soy, en el versículo 8, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo dice de aquí que somos 3, 6, 8, más 6, 14. Dice de estos 14, yo soy el último, yo soy el 15. ¿Cómo, Pablo, si escribiste casi el Nuevo Testamento? Sí, pero porque yo perseguía a la iglesia, la asolaba, la azotaba, entregaba a los primeros cristianos para que los torturaran y encarcelaran. Increíblemente Pablo tuvo que pagar ese precio en manos de su propio pueblo, que no se cansó pueblo tras pueblo perseguir y intentar matarlo. Si no, lea el libro de los Hechos, que relata cada viaje, cada epístola que visitó. Galacia, Filipos, Colosas, Tesalónica, que después se transformaron en las cartas de la Biblia, donde Pablo le escribe a cada creyente de esas provincias. Entonces este es un tema de los gentiles durísimo. De hecho, la siguiente enseñanza se va a tratar del rechazo que tiene Israel hacia los gentiles y de que como hoy en día, lleno de iglesias cristianas y evangélicas en toda Sudamérica, enseñan que hay que hacerse judío y que supuestamente nosotros aquí tenemos, no sé, tu papá, tu 13ª y 15ª generación venía escapando del imperio asirio y tú no sabías, por eso estás aquí, porque tienes sangre hebrea. Mentira del diablo. Si la Biblia es clara, es por tu fe. Solo por la fe. Solo por creer el Evangelio de Jesucristo. No es porque hayas nacido en un lugar de la tierra. Dios no es un Dios limitado que llamó a un solo pueblo. Dios llamó a toda su creación a la salvación. Amén. Así que la revelación del misterio de Cristo que ya predicamos. Si usted busca a Jesucristo en el Antiguo Testamento no aparece ninguna vez. ¿Quién aparece? Jehová. Y si usted busca en el Nuevo Testamento no aparece Jehová, aparece Jesucristo. Jesucristo siempre estuvo. En muchos textos ese Jehová es Él. Sí, señor. Bueno, siempre es Él, porque Jehová y Jesús son uno solo, dice la Escritura. El Padre y el Hijo. Un misterio interesante, que eso le vuela la cabeza a muchos. Pero en fin, por medio del Evangelio también Dios tenía en Cristo predicar el Evangelio al resto de las naciones. El Evangelio y otro misterio que viene después de este, el misterio de la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento no había iglesia, era Israel. Ahora está la iglesia y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Ahora viene eso. Y nos quedamos con el versículo 3 de Efesios capítulo 3 que dice, qué interesante cómo comienza diciendo, lo que he insistido cada estudio de este asunto de los misterios, que esto no es algo que usted va a entender literalmente en la Biblia, usted tiene que tener revelación del Espíritu, que por revelación me fue declarado el misterio, para que usted entienda los misterios, los secretos inescrutables, profundos, insondables de Dios, debe recibir su Espíritu. Esto no lo va a entender cualquier persona. Solo a quien el Espíritu se lo revela. Y Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea que antes Pablo explicó en qué consiste este misterio, que yo lo acabo de resumir en el versículo 6. Pero la realidad de este misterio lo dice el capítulo anterior, Efesios capítulo 2. Así que a él acudiremos entonces a Efesios capítulo 2. Porque Pablo dice que ya mencioné este misterio antes. ¿De qué se trata? Ahora le vamos a hacer un examen y un análisis más profundo y más detenido.
Así que vamos a Efesios, la hoja anterior, capítulo 2, versículo 11 al 13. Amén. Vamos a dar lectura entonces a Efesios capítulo 2, versículo 11. Y aquí Pablo va a explicar el misterio que dijo en el capítulo 3. Antes lo he escrito brevemente este misterio. Y aquí está el tema. De los versículos 11 al 13, primeramente. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, mire, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es maravilloso porque esto es del Espíritu, hermano. Porque el Espíritu Santo me ha guiado en este estudio, me ha hecho predicarle de la fe de la circuncisión, porque si no lo hubiese hecho de esa manera y en ese orden, hoy al acercarnos a Efesios capítulo 2 y comenzar leyendo el versículo 11 y leer circuncisión e incircuncisión, no entenderíamos. Pero para quien ha mostrado interés, ya ha venido conectándose los últimos 4 o 5 enseñanzas, sabe que hemos tocado este tema de la circuncisión y la incircuncisión. Y qué bonito porque veo que el hilo es del Espíritu. Y es un recordatorio de lo que le he dicho en toda la introducción y en lo que sucedió con Abraham. Dice que nosotros, en cuanto a la carne, nuestra genética, nuestra descendencia, éramos incircuncisos. Porque no somos israelitas. No nacimos en ese pueblo. Así nos llamaría un judío a nosotros, hermano. Un incircunciso, un gentil, un pagano, un idólatra. Pero, ¿qué secreto Dios no les reveló ni les ha revelado a la mayoría de ellos? Que no somos circuncidados en la carne. Es cierto, somos incircuncisos en la carne. Aquí, ¿cuántos varones no están circuncidados? Yo no fui circuncidado el 8º día conforme a la ley. Pero sí estoy circuncidado en mi corazón. Amén. Esa es la señal que Dios quería. Y lo leímos en Romanos 2, 27 y 28. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el que lo es en el corazón. Ese es de Dios. Amén. Así que por eso dice, en otro tiempo ustedes, los gentiles, eran incircuncisos por la circuncisión hecha con mano en el prepucio, en la carne. Y en aquel tiempo, claro, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, ajenos a todo esto, a las promesas, al pacto, no teníamos esperanza, no teníamos Dios, servíamos a los que se dicen dioses, pero son demonios. Pero ahora, qué hermoso pero, en la Biblia estos peros cambian todo el discurso. Después de estas malas noticias del versículo 11 y 12, el versículo 13 dice, pero, alto, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. También tenemos que predicar de la sangre de Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz, a base de... Usted ha visto la pasión de Cristo, o muchos aquí. La tortura que recibió el Hijo de Dios era la paga por nuestros pecados. Esa es la sentencia que merecíamos. Cada vez que escupimos, maldecimos, mentimos, robamos, hicimos lo malo, merecíamos ese castigo y ese azote conforme a la ley. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, para redimirnos de la condenación. Gloria al Señor. Este es el misterio que la Biblia nos está empezando a revelar. Que no era porque naciéramos en Israel, ni porque nos circuncidaran a los varones en el 8º día, ni que fuéramos de la tribu de Leví, de Benjamín, de Judá, no. La promesa y la herencia es por la fe. Recuérdelo siempre. Después pasamos a leer los versículos del 14 al 16. Continuamos leyendo los versículos del 14 al 16 y los vamos a leer en 2 traducciones. Dice,
lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay una enemistad entre los judíos y los gentiles, hermano. Es lo que vamos a predicar la siguiente semana. Cuando Jesús vino a predicar, se le acercó una mujer sirofenicia. Señor, ¿puedes sanarme? No he sido enviado a ustedes, he sido enviado a Israel. Las migajas no son para los perrillos. Pero ella dice: Señor, pero los perrillos también comen. Oh, mujer, grande es tu fe, le dice el Señor. Y así hay muchos otros ejemplos. Pedro no compartía con los gentiles, se escondía. Y Pablo le reprocha esta actitud en Gálatas capítulo 2. ¿Por qué simulas estas cosas, Pedro? Dios le tuvo que traer un lienzo y una revelación en Hechos capítulo 11, donde Dios le dice: no llames inmundo a lo que Dios santificó. Dios también ha hecho pueblo a los gentiles. Esto para muchos judíos era un velo. Ellos se sentían privilegiados, únicos. Y este texto está diciendo que Dios quitó ese muro de separación, esa enemistad que hay entre ese pueblo y los demás. ¿Por qué creen que todos lo odian en el mundo? La Segunda Guerra Mundial, ¿a quién persiguieron? Más de 6 millones de judíos. El espíritu del anticristo ya operó, está operativo hoy. Y va a seguir operando. Y se va a volver a levantar el mundo contra todos los que sean judíos para matarlos y exterminarlos en el futuro, hermano. Se está preparando eso con lo que está pasando en Palestina. España, Suecia, Finlandia, Chile, varios países están dando su apoyo a Palestina. La Biblia sigue viva y vigente, más que el periódico de mañana, más que las últimas noticias que muestra pura basura, más que La Tercera, que Televisión Nacional de Chile y que el TV Cable. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana, hermano. Está retratando todo el conflicto. Aquí está expresado, hermano, la enemistad. La gente aborrece a Israel, está lleno de gente antisemita, antijudía. Porque también en medio de ellos hay muchos perversos, como le he dicho. De allí están los dueños de la banca, de las grandes multinacionales, los dueños de las grandes esferas de poder, son todos judíos, hermano. Todos. Hasta de las farmacéuticas, de la Coca-Cola, de la Pepsi, de todo eso, hermano. Son dueños de los grandes bancos mundiales. Todo esto es un tema profundo, que algunos le llaman conspiración, pero es una realidad. Y la Biblia aquí está más viva que nunca. Amén. Sí, Señor. Bueno, no voy a leer la otra traducción porque creo que se entendió de alguna manera lo que Cristo hizo. Nos unió a todos en un solo cuerpo, hizo un solo hombre. Por eso la Biblia siempre llama a la unidad. Es que el hermano me cae mal. Es que el hermano es bueno para murmurar. Únase, no desuna. Ame, perdone. La palabra dice: sopórtense los unos a los otros. Porque hay cosas que no nos gustan de los demás. Aquí presentes en la cámara cada uno testificará. Pero debemos soportarnos como Cristo soportó nuestros pecados. Y cerramos todo esto con el versículo 17 y 18 de Efesios capítulo 2. Que dice que ya nos unió. Ahora somos todos uno. No hay una división. Todos somos uno en Cristo. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos tenemos entrada a Dios. Y aquí lo representa, dice, versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el pase de entrada que nos da acceso a esta familia? A ser hijos de Dios. No criaturas de Dios, porque la gente está equivocada. No, si todos somos hijos de Dios, como dicen los mormones. No, son criaturas. Los que son hijos de Dios son los que le han aceptado por fe.
Pero si lo recibe, usted pasa a ser hijo. Y si es hijo, es heredero. Amén. Porque el esclavo y el primo y el otro no tienen parte con la herencia. El hijo es el que recibe las promesas y la herencia. Amén. Sí, Señor. Y Cristo nos da toda esa participación gloriosa en las promesas de Dios. Así que, amados, por un espíritu tenemos entrada. Nos reservamos los siguientes versículos para cuando prediquemos del misterio de la iglesia, donde habla de cómo se compone este cuerpo bien unido entre ellos. Y el versículo 17 y 18 nos decían que nos anunció las buenas nuevas de paz, es decir, el evangelio que estamos recibiendo, quizás por primera vez, quizás por segunda vez, quizás por undécima o centésima vez, no lo sé, pero este es el medio, el evangelio. El evangelio es la buena nueva, Aleluya. de que Dios ha reconciliado al hombre por medio de Cristo. Amén. Y el acceso a entrada es solo uno, es su mismo espíritu. Aleluya. ¿Qué decía la palabra la semana anterior cuando le leí esta traducción? ¿Cómo trataba Pablo a los Gálatas? Estúpidos, les dijo en 2 ocasiones. ¿Recibieron el Espíritu por hacer buenas obras, por portarse bien, por ir a misa el domingo? ¿O recibieron el Espíritu Santo por fe? Todo lo que Dios hace en ustedes lo hace por la fe. No lo hace porque sonríen y tienen los dientes blancos. Aleluya. Lo hace porque lo que hay en tu corazón. Amén. Amén. Eso fue lo que Pablo vino a aclarar la semana anterior, criticando a toda la iglesia de Galacia, que comenzó excelente, pero llegaron los judíos y les dijeron, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto y esto. Y Pablo está estupefacto contemplando a sus hermanos, que dice, hermanos, ¿qué pasó? Ustedes se podrían haber sacado los ojos y dármelos con el gran afecto y amor que me daban. Pero ahora veo cómo esta gente a ustedes los ultraja, los saquea, Aleluya, Dios mío. les enseña a seguir un evangelio distinto. Cuidado. Porque hay mucho engaño en la religión, hermano. Es uno de los poderes más usados por Satanás. Y para ver esta entrada y este acceso por un mismo espíritu, vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque el texto nos decía que por un espíritu tenemos acceso, por el mismo espíritu, todos. Y en Juan capítulo 3 vemos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús está iniciando su ministerio, está dando sus primeras pisadas y aparece un maestro erudito del poder religioso judío que viene de noche escondido a ver a Jesús. Porque si lo veían de día, ciertamente las bofetadas que se iba a llevar, ¿cómo tú puedes estar con ese hereje? Seguramente le iban a decir. Sí, Señor. Y viene de noche y le dice, Señor, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Sí, Señor. Y luego en el versículo 5 y 6 de Juan capítulo 3, Jesús siempre cortando la conversación con sus frases tan exquisitas, le dice, respondió Jesús. Bueno, Jesús le dice, leamos el versículo 3, 4, 5 y 6. Después de todo esto que le dije. Nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un maestro, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Parece una respuesta de un niño de 4 años en la que le da el maestro judío. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí todos hemos nacido de la carne, se lo doy garantizado, de la relación sexual de sus padres. Pero del Espíritu tiene que nacer de nuevo para ser llamado hijo de Dios. Amén. Y el Espíritu se recibe por la fe. Sí, Señor. Ese es el Evangelio. Sí, Señor. Qué ganas de gritarle esto al mundo. En el metro, en la micro, en las esquinas. El Evangelio es por la fe. Aleluya.
Dios lo hizo fácil, el hombre lo ha complicado todo, hermano. La carne para nada aprovecha. Todo su esfuerzo en la carne no la aprovechan en nada, si no ha nacido del Espíritu. Amados, habiendo llegado a este punto, habiendo explicado el misterio de los gentiles, no éramos pueblo antes, Dios llamó a Israel por medio de Abraham, por medio de esta descendencia, por medio de los profetas. La historia se concentró en ese territorio geográfico. Todo el Antiguo Testamento está basado en ese terreno. Amén. Pero de allí se esconden multitud de promesas y bendiciones para nosotros. Porque el Nuevo Testamento en Cristo nos viene a expandir toda la revelación de Dios. Todos los planes eternos, todos los propósitos, todo lo que el religioso y la gente no entiende, usted lo puede entender si recibe el Espíritu Santo. Y este libro que le parece confuso, difícil, que usted abre la Biblia de noche y le sale Números capítulo 2, y habla Jehová con Moisés con Aarón, y dice, cada uno acampará en una tienda bajo las enseñas de las casas, y el tabernáculo de reunión acamparán. Y usted dice, ¿pero qué es esto? ¿De qué me sirve? Todo eso lo va a entender si muestra deseo de seguir al Señor. Amén. Tome solo un ejemplo, abrir la Biblia en cualquier parte, porque así nos pasa cuando tenemos deseo de aprender. Pero mostramos motivación y deseo para todo este mundo. Todo lo que este mundo nos ofrece ahí, la carrera como un conejo, de vuelo. Pero para las cosas del Señor, estoy cansado, tengo sueño, no puedo. Que el Señor nos ayude. Y hablo por todos, no hablo a ustedes, me hablo a mí también. Como siempre lo hemos hecho y demostrado, este es un plan que no apareció de la nada, sino que tiene un fuerte sustento, tal como lo expresa Romanos capítulo 15. Nos quedan 2 pasajes, entiendo por ver, y terminamos con la enseñanza de este día. Así que vayamos a Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13. Bueno, Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13, habla del ministerio también de Pablo a nosotros. Y Pablo dice lo siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir aquí, hermano? Primero, Pablo llama a la unidad. Lo mismo que estaba diciendo antes. Recíbanse los unos a los otros. Así como Cristo usted le recibió. Lleno de pecados, lleno de faltas, lleno de errores, lleno de maña, lleno de tara y cosas. Así lo recibió el Señor, sin reprocharle nada. Solo por su fe. 2. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es siervo de la circuncisión, pertenece a ese pueblo, fue circuncidado. Lo vamos a ver al final, conforme al rito de toda la ley de Moisés y de los judíos. ¿Por qué? Tenía que ser de esta manera. Dios trazó un orden a través de un pueblo primero. Dios no se podía revelar a toda la creación. Los trazó a ellos, los escogió a ellos para de ellos seleccionar, redimir un remanente. Pero la promesa y el propósito era que llegaran hasta Jesucristo. Y Jesucristo debía ser fiel en todo, conforme a todo lo que estaba establecido, para que primeramente ellos lo aceptaran y lo recibieran. Así que debía cumplir con todo para que fuésemos hechos herederos. Todo lo que no podíamos hacer y que incluso Israel no fue capaz de hacer, en Él es cumplido para mostrar que Él es Dios y que no miente.
Y dice, para que los gentiles, para confirmar las promesas hechas. Esto es muy importante porque le he hablado toda la enseñanza de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y que parecía que era para Israel. Pero hemos descubierto que a través de este misterio también son para nosotros. Todas esas bendiciones y promesas y maravillas son para nosotros, hermanos, también. Y así es como comienza a citar los gentiles una y otra vez Pablo. Y otra vez dice, y otra vez dice, y otra vez, 4, 5, 6 veces, cita 7, 8 textos del Antiguo Testamento donde se ve que Dios, en el libro de Samuel, en los Salmos, en Deuteronomio, en Isaías, en todos los profetas judíos del Antiguo Testamento, una y otra vez Dios dice, yo voy a llamar a los gentiles, voy a reconciliar a los gentiles, esto es para ustedes también. Todo eso es lo que Pablo está haciendo, está confirmando que él no se inventó nada, que el plan de Dios en todo el Antiguo Testamento está escondidito ahí donde Dios dice, todos los gentiles te alabarán, alabad al Señor todos los gentiles. ¿Cómo? Si ahí estaban los judíos, ¿qué tenían que ver los gentiles? Porque era una profecía para nuestros días en Cristo. ¿Se entiende? Y todas esas citas del versículo 10, 11, 12, 13 son citas del Antiguo Testamento. Aleluya. Que se prometía esto para nosotros desde siempre, hermano. En cada profeta, en cada hombre de Dios. Y gócese conmigo leyendo el versículo 13 que dice una promesa para todos nosotros. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Porque Dios nos incluyó en el plan de salvación y somos familia. Aleluya. Somos uno, todos en Él. Eso es la iglesia. Eso de que somos todos uno. No hay mujer, no hay hombre, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno porque la iglesia es una persona. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos nosotros. Sí, Señor. Eso lo vamos a explicar en 2 enseñanzas más. Así que, hermanos, nos vamos a despedir con un texto que me regaló el Señor y que creo que es el broche de oro para esta enseñanza del día de hoy. Y esperando que usted se haya podido gozar y aprender cositas nuevas. Y créame que esto no toma una pura enseñanza y una pura predicación. Comprender todo lo que le estoy hablando. Me ha tomado hartos meses, hartos años poder entenderlo y compartirlo. Y Dios hoy se lo está dando en bandeja. Amén. Para que usted lo entienda y se me adelante. Y en una semana más usted está aquí ahora adelante predicando. ¿Sí o no, Emanuel? Sí, Amén. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Qué lindo este texto, hermano. Versículo 25 al 33, porque tiene relación con una conversación que teníamos hoy ahí en la mesa con Andresito, mi mamá, Juan Carlos. De cómo Dios revela sus planes y sus propósitos a su pueblo. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 33, nos muestra el nacimiento de Jesucristo, nos muestra la presentación de Jesús en el templo, su circuncisión el 8º día, todo lo que se debía hacer conforme al rito de la cultura de los judíos que Dios les dijo que debían hacer. Amén. Amén. Y leemos el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Gloria al Señor.
Para despedirnos, hermanos, la Biblia nos dice que había un varón justo. Tenía fe, pues. Por eso era justo. Justo y piadoso. Y tenía el Espíritu Santo sobre él. ¿Cómo tenía el Espíritu Santo, David? Si hace algunas enseñanzas atrás nos dijiste que cuando Jesucristo apareció, vino sobre él el Espíritu Santo. Y cuando él resucitó dijo, esperen 40 días a que venga la promesa del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. ¿Cómo este hombre ya tenía el Espíritu Santo antes de que viniera? Qué interesante, eso es otro misterio. Pero eso para que usted vea que Dios no ha cambiado. El Espíritu Santo siempre estuvo obrando en los hombres que amaban al Señor, que temían a Él, que tenían fe. Y el Espíritu Santo le reveló que no iba a ver la muerte, era un hombre ya de edad avanzada. No vería la muerte antes de ver al ungido, al Mesías, el prometido por la palabra. Y movido por el Espíritu, amén. A aquellos que el Espíritu los mueve y los está guiando. Les habla y los guía y les dice, hacia allá es, hacia acá no vayas. Hoy quédate, no vayas a tal lugar. El Espíritu Santo debe movernos, hermano. Debe hacerse real en su vida porque estamos en una sociedad profundamente materialista, apegada a todo esto, al dinero, a los deseos, al placer. Y si no tiene el Espíritu Santo, usted se va a ir tras el mundo feliz de la vida, a ver el reality y a estar con los amigos y a hacer cualquier otra estupidez. Así es. Pero si quiere estar en los negocios del Padre, tenga fe. Busca al Señor. Y el Espíritu Santo le moverá como lo hizo con Simeón. Y Dios le dio la honra de tomar a Jesús, nacido pequeñito en sus brazos. Amén. Qué linda escena. Tomó a Jesús en sus brazos y le dice, Señor, despides a tu siervo. Me quedan pocos días. Lo despides conforme a tu palabra. Siempre el respaldo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Está viendo al niño, al Redentor, al Mesías. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Está allí la unidad de los gentiles con Israel profetizada? Amén. Amén. Aleluya. Dios se lo reveló a este varón. Y después dice que bendijo y le dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Claro, juicio sobre muchos de Israel que fueron destrozados por el Imperio Romano, exiliados de su tierra. Y tantas barbaridades que hicieron los romanos. Y más de 2000 años los judíos estuvieron dispersos, divagando de país en país, de nación en nación, sin tierra, por su desobediencia. Que no nos pase esto a nosotros. No, Señor. Amados, y así sucesivamente podemos leer Isaías 42, que también revela este plan eterno. Podemos leer Oseas, donde Dios le manda a casarse con una mujer fornicaria e hijos de fornicación, y le dice, tengan hijos y ponles nombres proféticos. Y todos estos nombres son señales para el pueblo. Tantas cosas interesantes que tiene la Biblia que me tengo que morder la lengua. Así que la próxima semana continuamos para explicar este rechazo de los judíos hacia los gentiles. Vamos a explicar este tema que nos revela la Escritura con algunos textos, donde Jesús mismo dijo, no he venido a ustedes, sino a las ovejas perdidas de Israel. Hay muchas cosas que hoy muchos predicadores tuercen, tergiversan, manipulan para engañar. Pero hemos demostrado con Biblia en mano que la salvación es para todos aquellos que se arrepientan y crean el Evangelio. Amén. Así que le damos las gracias por su presencia, por su compañía, y le vamos a pedir a Andresito que si quiere acá, adelante, o donde está sentadito, hagamos una oración.